Imagínese al hombre más poderoso del mundo antiguo, constructor de la espléndida Babilonia y conquistador de naciones, de repente arrastrándose por el suelo, comiendo hierba como un animal salvaje, con el cabello crecido como plumas de águila y uñas como garras. ¿Qué podría derribar a tan gran monarca hasta el punto de transformarlo en una criatura semejante a una bestia? Nabucodonosor II, el rey que desafió imperios, destruyó el templo de Salomón y erigió los legendarios jardines colgantes. Experimentó una de las transformaciones más extraordinarias registradas en las Sagradas Escrituras. Su nombre resuena a través de los milenios como símbolo de lo que sucede cuando el orgullo humano desafía la soberanía divina. Prepárese para conocer el fascinante viaje del hombre que gobernó el mundo, perdió su humanidad y, al recuperarla, encontró algo mucho más valioso: la verdadera sabiduría. En las tierras antiguas de Mesopotamia, alrededor del año 634 a.C., nació un niño destinado a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos que el mundo jamás conocería. Su nombre era Nabucodonosor, hijo del rey Nabopolassar, el fundador del imperio neobabilónico. Desde muy joven, Nabucodonosor demostró tener un talento excepcional para la guerra. Mientras su padre consolidaba el recién formado imperio tras derrotar a los asirios, el joven príncipe aprendía el arte de la estrategia militar y el liderazgo. No pasó mucho tiempo antes de que Nabopolassar confiara a su hijo el mando de importantes campañas militares, donde el joven guerrero probó su valor y astucia. El momento decisivo en la carrera militar de Nabucodonosor llegó en el año 605 a.C., cuando lideró las fuerzas babilónicas contra el poderoso ejército egipcio en la batalla de Carquemis. Esta batalla no era cualquier enfrentamiento. Representaba una lucha por el control de las rutas comerciales más importantes de la región y, por ende, por la supremacía en todo el cercano oriente. Con brillante estrategia y feroz determinación, Nabucodonosor aplastó a las fuerzas egipcias, asegurando el dominio babilónico sobre Siria y Palestina. Esta victoria resonó por todo el mundo conocido, estableciendo a Babilonia como la nueva superpotencia regional y a Nabucodonosor como un comandante de temible reputación. El destino quiso que ese mismo año, mientras el joven príncipe aún saboreaba su triunfo en tierras lejanas, su padre Nabopolassar falleciera en Babilonia. Al recibir la noticia, Nabucodonosor actuó con la misma decisión que mostraba en el campo de batalla, dejando a sus generales a cargo de las operaciones militares en curso. Cabalgó a toda velocidad de regreso a la capital para asegurar su derecho al trono antes de que pudieran surgir rivales. Así comenzó el reinado de Nabucodonosor II, un periodo que transformaría a Babilonia en la ciudad más espléndida del mundo antiguo y que vería al imperio alcanzar su máximo esplendor. Poco podía imaginar el joven rey en ese momento que su camino estaría marcado no solo por conquistas militares y logros arquitectónicos, sino también por extraordinarios encuentros con el Dios de un pequeño pueblo conquistado y por una transformación personal que desafiaría toda explicación humana. Nabucodonosor no tardó en poner sus ojos en el reino de Judá. Como un estratega consumado, sabía que controlar esta región era crucial para mantener seguras las rutas comerciales hacia Egipto y proteger los intereses babilónicos. En el año 597 a.C., el rey judío Joaquín se había rebelado contra la autoridad babilónica, una decisión que pronto lamentaría amargamente. Con la eficiencia militar que lo caracterizaba, Nabucodonosor marchó hacia Jerusalén con un poderoso ejército. La ciudad amurallada, a pesar de su fama de inexpugnable, no pudo resistir el asedio babilónico por mucho tiempo.
Cuando las puertas finalmente se abrieron, Nabucodonosor entró triunfante en la ciudad santa de los judíos. El conquistador no fue clemente. Capturó al joven rey Joaquín, quien apenas llevaba 3 meses en el trono, junto con la familia real, los nobles y miles de artesanos y guerreros judíos. Estos cautivos fueron obligados a emprender el largo y penoso viaje hacia Babilonia, marcando el comienzo de lo que la historia conocería como el exilio babilónico. Para mantener un semblante de autonomía en Judá, Nabucodonosor instaló a Sedequías, tío de Joaquín, como rey vasallo en Jerusalén. Era una estrategia común, permitir un gobierno local que respondiera directamente a Babilonia, evitando los costos de una ocupación permanente mientras se aseguraba la lealtad a través de amenazas y tributos. Sin embargo, la paz forzada no duraría mucho. Aproximadamente 10 años después, impulsado por promesas de ayuda egipcia, Sedequías cometió el mismo error que su predecesor: rebelarse contra el poder babilónico. La respuesta de Nabucodonosor fue inmediata y devastadora. En el año 586 a.C., el ejército babilónico regresó a Jerusalén, esta vez con órdenes de no mostrar misericordia. El asedio que siguió fue uno de los más brutales registrados en las Escrituras. Durante 18 largos meses, la ciudad resistió, mientras el hambre y las enfermedades diezmaban a la población. Los relatos bíblicos hablan de condiciones tan desesperadas que algunas madres recurrieron a comer a sus propios hijos. Cuando finalmente los babilonios lograron romper las murallas, la venganza de Nabucodonosor fue terrible. El templo de Salomón, el orgullo del pueblo judío y símbolo de su alianza con Dios, fue saqueado y reducido a cenizas. Los muros de la ciudad fueron demolidos hasta los cimientos. La mayoría de los habitantes que sobrevivieron fueron deportados a Babilonia, dejando la tierra prácticamente despoblada, excepto por algunos campesinos pobres. Este evento traumático había sido profetizado por el profeta Jeremías, quien durante años había advertido a los reyes de Judá sobre las consecuencias de desobedecer a Dios y rebelarse contra Babilonia. Ahora sus sombrías predicciones se habían cumplido, y el pueblo elegido se encontraba exiliado en tierra extranjera, tal como Moisés había advertido siglos antes. Entre los cautivos llevados a Babilonia durante la primera deportación se encontraba un joven llamado Daniel, quien estaba destinado a jugar un papel crucial en la vida del gran rey Nabucodonosor. Poco podía imaginar el arrogante conquistador que este joven hebreo tendría acceso a un poder y una sabiduría que superarían con creces todo el conocimiento de los sabios babilónicos. De regreso en su tierra, Nabucodonosor dirigió su inmensa energía y los vastos recursos de su imperio hacia un objetivo ambicioso: transformar Babilonia en la ciudad más deslumbrante que el mundo hubiera conocido jamás. Para el rey, esto no era simple vanidad, era una declaración política y religiosa sobre el poder de Babilonia y sus dioses. Los trabajos de construcción se extendieron durante décadas, empleando a miles de trabajadores, incluidos muchos de los artesanos judíos y de otros pueblos conquistados. Bajo la dirección del rey, surgieron maravillas arquitectónicas que dejarían a los visitantes sin aliento. Quizás la obra más impresionante fueron los legendarios jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según algunas fuentes, Nabucodonosor mandó construir estos extraordinarios jardines para su esposa Amitis, una princesa meda que extrañaba las verdes montañas de su tierra natal. En el árido paisaje mesopotámico, el rey creó un paraíso verde con terrazas escalonadas llenas de árboles, flores y cascadas, un milagro de ingeniería que requería un complejo sistema hidráulico para irrigar las plantas con agua del río Éufrates. Otra obra monumental fue el majestuoso portón de Ishtar, la entrada principal a la ciudad.
Este portón impresionaba no solo por su tamaño, sino por su belleza incomparable. Estaba recubierto de brillantes ladrillos vidriados de un intenso color azul, decorados con relieves de leones, toros y dragones en amarillo y blanco, símbolos de los dioses babilónicos. Para llegar a este portón, los visitantes y peregrinos recorrían la vía procesional, una amplia avenida pavimentada, flanqueada por muros decorados con más de 120 leones en brillantes azulejos. Nabucodonosor también reconstruyó el Etemenanki, un imponente zigurat que muchos estudiosos asocian con la Torre de Babel, mencionada en la Biblia. Esta construcción escalonada se elevaba hacia el cielo como una montaña hecha por el hombre, simbolizando la conexión entre el mundo terrenal y el celestial. En su cima se encontraba un templo dedicado a Marduk, el dios principal de Babilonia. Para proteger todas estas maravillas, el rey reforzó y expandió las ya impresionantes murallas de la ciudad. Según descripciones de la época, estas murallas eran tan anchas que 2 carros podían circular en direcciones opuestas sobre ellas sin problemas. Con sus fosos, murallas dobles y puertas fortificadas, Babilonia se convirtió en una fortaleza prácticamente impenetrable. Mientras Nabucodonosor contemplaba su magnífica ciudad desde lo alto de su lujoso palacio, su corazón se hinchaba de orgullo. En su mente, estas obras monumentales eran testimonio de su grandeza personal y de la superioridad de la civilización babilónica. Sin embargo, este mismo orgullo sería el que eventualmente lo llevaría a una experiencia de humillación sin precedentes. Durante el 2.º año de su reinado, mucho antes de completar sus grandes obras arquitectónicas, Nabucodonosor experimentó algo que perturbó profundamente su espíritu. Una noche, tuvo un sueño tan impactante que lo despertó sobresaltado, con una extraña sensación de que contenía un mensaje de gran importancia. Sin embargo, al despertar, descubrió con frustración que no podía recordar lo que había soñado. Determinado a descubrir el significado de este misterioso sueño, el rey convocó a todos los magos, astrólogos, encantadores y caldeos de su corte. Estos hombres representaban la élite intelectual de Babilonia, versados en las artes místicas, la astrología y la interpretación de augurios. Sin embargo, la exigencia que les impuso el rey era extraordinaria, incluso para los estándares de un monarca absoluto. No solo debían interpretar el sueño, sino que primero debían decirle qué había soñado. Si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis cortados en pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares, les advirtió el impaciente monarca. Los sabios, naturalmente alarmados, intentaron razonar con Nabucodonosor, explicándole que lo que pedía era imposible. «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey», respondieron con temor. Nunca cosa semejante pidió rey alguno a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. La respuesta enfureció a Nabucodonosor, quien inmediatamente ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia. Esta orden incluía a un grupo de jóvenes hebreos que habían sido seleccionados para servir en el palacio, entre ellos Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes los babilonios habían dado los nombres de Sadrac, Mesac y Abednego. Al enterarse de la condena, Daniel solicitó una audiencia con el rey. Con una extraordinaria mezcla de valor y diplomacia, pidió tiempo para resolver el enigma, prometiendo revelar tanto el sueño como su interpretación. Regresando a su casa, Daniel y sus compañeros oraron fervientemente al Dios de Israel, pidiendo misericordia y revelación. Esa noche, en una visión, Dios reveló a Daniel tanto el sueño del rey como su significado. Lleno de gratitud, Daniel alabó a Dios diciendo: «Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz».
Al día siguiente, Daniel se presentó ante Nabucodonosor. Con calma, describió lo que el rey había visto en su sueño. Una gran estatua con cabeza de oro fino, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. En el sueño, una piedra no cortada por mano humana golpeaba los pies de la estatua, pulverizándola completamente. Luego, esta piedra crecía hasta convertirse en una gran montaña que llenaba toda la tierra. El asombro del rey no conocía límites. Efectivamente, este era el sueño que había tenido y que no podía recordar. Pero más impactante aún fue la interpretación que Daniel ofreció. «Tú, oh rey, eres rey de reyes», explicó Daniel. «El Dios del cielo te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Tú eres aquella cabeza de oro». Daniel continuó explicando que después del reino de Nabucodonosor surgiría otro reino inferior, representado por la plata, seguido por un tercero, el bronce, y un cuarto, el hierro. Este último sería fuerte como el hierro, pero eventualmente se dividiría, como lo indicaban los pies mezclados de hierro y barro. Finalmente, en los días de estos reinos divididos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, simbolizado por la piedra que se convierte en montaña. Impresionado por esta demostración sobrenatural, Nabucodonosor se postró ante Daniel y exclamó: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios». Sin embargo, este reconocimiento fue momentáneo y superficial. Aunque nombró a Daniel gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios, el corazón del rey seguía sin reconocer verdaderamente la soberanía del Dios de Israel. La semilla había sido plantada, pero el orgullo de Nabucodonosor seguía firmemente arraigado. Pasaría mucho tiempo y serían necesarias pruebas más severas antes de que este poderoso monarca comprendiera realmente quién controlaba los reinos de los hombres. Con el paso de los años, el éxito continuado de Nabucodonosor, sus conquistas militares y sus impresionantes proyectos de construcción solo sirvieron para aumentar su ya considerable ego. El breve momento de humildad que había experimentado ante la sabiduría divina de Daniel había quedado atrás, reemplazado por una arrogancia cada vez mayor. En un acto que demostraba tanto su enorme ego como su astucia política, Nabucodonosor ordenó la construcción de una colosal estatua de oro en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Esta impresionante imagen medía aproximadamente 27 metros de altura y 2.7 metros de ancho. El mensaje era claro. Nabucodonosor estaba estableciendo un culto imperial que unificaría a todos los pueblos diversos de su vasto imperio bajo una única autoridad, la suya. Para la dedicación de esta monumental estatua, el rey convocó a todos los oficiales de su imperio, sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los funcionarios de las provincias. Era una reunión sin precedentes de la élite administrativa babilónica, diseñada para reforzar la lealtad al rey y su visión imperial. Cuando todos estuvieron reunidos ante la resplandeciente estatua, un heraldo proclamó en voz alta el decreto real. «A vosotros se os ordena, oh pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo tipo de música, os postréis y adoréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente». Este no era simplemente un acto religioso, era una prueba de lealtad política. Adorar la estatua significaba reconocer la suprema autoridad de Nabucodonosor y la ideología imperial que representaba.
El castigo por la desobediencia era deliberadamente severo y público. Morir quemado a la vista de todos serviría como poderoso disuasivo para cualquiera que contemplara la rebelión. Para la gran mayoría de los oficiales presentes, inclinarse ante la estatua no representaba un conflicto moral significativo. En el mundo antiguo, la religión y la política estaban estrechamente entrelazadas y era común que los súbditos adoptaran, o al menos mostraran respeto por las prácticas religiosas de sus gobernantes. Sin embargo, entre la multitud había 3 jóvenes para quienes este decreto presentaba un dilema imposible. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, los amigos de Daniel, que habían sido llevados cautivos desde Jerusalén, enfrentaban ahora una elección devastadora: violar el primer mandamiento de su Dios, que prohibía categóricamente la idolatría, o enfrentar una muerte horrible. Para estos fieles hebreos, educados en la ley de Moisés y las tradiciones de su pueblo, la elección era dolorosa pero clara. Su lealtad a Jehová estaba por encima de cualquier decreto humano, sin importar cuán poderoso fuera quien lo emitiera. La arrogancia de Nabucodonosor había creado sin querer el escenario para otra confrontación con el Dios de Israel, una confrontación aún más dramática que la anterior. El orgulloso rey estaba a punto de descubrir que su autoridad, por muy extensa que fuera, tenía límites que no podía traspasar. Cuando la música comenzó a sonar y la multitud se postró como un solo hombre ante la estatua de oro, 3 figuras permanecieron de pie, visibles en su soledad. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, fieles a su Dios, se negaron a inclinarse. Su desobediencia al decreto real no pasó desapercibida. Rápidamente, algunos funcionarios caldeos, posiblemente envidiosos de la posición que estos extranjeros habían alcanzado en la administración babilónica, se acercaron al rey para denunciarlos. Hay unos varones judíos a quienes pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Al escuchar esto, Nabucodonosor montó en cólera. Que 3 cautivos judíos desafiaran públicamente su autoridad era una afrenta intolerable. Sin embargo, debido al buen servicio que habían prestado y quizás recordando la impresionante sabiduría que su amigo Daniel había demostrado años atrás, el rey decidió darles una segunda oportunidad. Hizo traer a los 3 jóvenes a su presencia y personalmente les advirtió: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. La respuesta de los 3 amigos ha quedado como uno de los más notables ejemplos de fe y valor en la historia bíblica. Con una serenidad que contrastaba con la furia del rey, contestaron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta respuesta contenía una profunda teología en pocas palabras. Los jóvenes afirmaban su confianza en el poder de Dios para salvarlos, pero también declaraban que, incluso si Dios decidiera no intervenir milagrosamente, su lealtad hacia Él permanecería inquebrantable. Su fe no dependía de los resultados visibles o de las recompensas materiales. Esta respuesta enfureció aún más a Nabucodonosor. Con el rostro desfigurado por la ira, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado.
una orden que refleja tanto su furia descontrolada como su determinación de hacer un ejemplo espectacular con estos rebeldes. Los soldados más fuertes de su ejército ataron a Sadrach, Mesach y Abed-nego y los llevaron hacia el horno. El fuego era tan intenso que los soldados que arrojaron a los 3 jóvenes murieron consumidos por las llamas. Lo que ocurrió a continuación dejó atónito al rey. Mirando hacia el interior del horno, exclamó sorprendido: «¿No echamos a 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses». Acercándose a la puerta del horno, Nabucodonosor llamó: «Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Ante la mirada asombrada de la multitud, los 3 jóvenes salieron ilesos del fuego. Ni siquiera el olor a humo se había adherido a sus ropas. Este milagro innegable arrancó de Nabucodonosor una notable confesión: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios». El rey llegó incluso a emitir un decreto prohibiendo que se hablara en contra del Dios de los hebreos, bajo pena de muerte, y promovió a los 3 jóvenes a posiciones aún más altas en la provincia de Babilonia. Sin embargo, a pesar de reconocer el poder del Dios de Israel y de honrar a sus fieles siervos, Nabucodonosor aún no había experimentado un verdadero cambio de corazón. Su reconocimiento de Dios seguía siendo superficial, viendo al Dios hebreo simplemente como una deidad poderosa entre muchas, digna de respeto, pero no de devoción exclusiva. El arrogante rey necesitaría una lección aún más personal y profunda para comprender verdaderamente la soberanía del Dios Altísimo sobre todos los reinos de la tierra, incluido el suyo. Varios años después del incidente del horno de fuego, cuando el imperio de Nabucodonosor estaba en su apogeo y la magnificencia de Babilonia deslumbraba al mundo, el rey tuvo otro sueño perturbador. Esta vez recordaba vívidamente lo que había visto, pero su significado seguía siendo un misterio. En su sueño, Nabucodonosor contempló un árbol de extraordinarias proporciones en el centro de la tierra. Este árbol crecía hasta alcanzar los cielos, tan alto que podía verse desde los confines del mundo. Su follaje era hermoso, sus frutos abundantes, proporcionando alimento para todos. Las bestias del campo encontraban sombra bajo él, las aves del cielo anidaban en sus ramas, y todo ser viviente se alimentaba de él. Mientras el rey observaba este magnífico árbol, vio descender del cielo a un vigilante, un santo, que proclamaba a gran voz: «Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, que su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos». El mensajero celestial declaró que este juicio tenía un propósito: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Despertando agitado, Nabucodonosor convocó nuevamente a todos los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Finalmente, Daniel fue llamado a la presencia real. Al escuchar el sueño, el profeta quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Comprendía el terrible significado del sueño y le entristecía lo que estaba por venir sobre el rey. Con compasión, Daniel dijo: «Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que te quieren mal». Pero procedió a explicar el verdadero significado. El árbol era el propio Nabucodonosor,
cuyo poder y gloria se extendían por toda la tierra. El decreto del vigilante significaba que el rey sería derribado de su trono y viviría como una bestia del campo durante 7 tiempos, posiblemente 7 años, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Sin embargo, así como la cepa del árbol quedaba en tierra, el reino le sería devuelto una vez que reconociera la soberanía de Dios. Daniel concluyó con un consejo sincero. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. El rey escuchó respetuosamente la interpretación de Daniel, quizás incluso sintiéndose conmovido por su consejo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las preocupaciones cotidianas de gobernar un vasto imperio y el orgullo arraigado en su corazón hicieron que las palabras de advertencia se desvanecieran de su mente. Nabucodonosor siguió como siempre, disfrutando de su poder y glorificándose a sí mismo por sus logros. La paciencia de Dios era grande, pero no infinita. La profecía estaba simplemente esperando el momento adecuado para cumplirse, cuando la copa del orgullo del rey finalmente rebosara. Exactamente 12 meses después de recibir la interpretación de Daniel, Nabucodonosor caminaba por la azotea del Palacio Real de Babilonia. Desde esta elevada posición podía contemplar toda la magnificencia de la ciudad que había construido. Los imponentes zigurats, los lujosos palacios, los famosos jardines colgantes, las murallas inexpugnables, los canales de irrigación, los templos resplandecientes. En ese momento, hinchado de orgullo, pronunció las palabras que sellaron su destino. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Las palabras aún estaban en su boca cuando una voz descendió del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En ese mismo instante, algo extraordinario ocurrió en la mente del poderoso monarca. Su razón lo abandonó. Los pensamientos racionales y el comportamiento humano desaparecieron, reemplazados por instintos animales. Quienes presenciaron su transformación debieron quedar horrorizados al ver al gran rey de Babilonia degenerar repentinamente en un estado bestial. Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. El hombre que había dormido en cámaras de mármol adornadas con oro, ahora dormía a la intemperie. Quien había vestido las más finas telas de púrpura y lino, ahora andaba desnudo, expuesto al sol abrasador y al frío de la noche. El que había disfrutado de los más exquisitos banquetes preparados por los mejores cocineros del mundo, ahora comía hierba como los bueyes, arrancándola del suelo con sus propias manos. Su aspecto físico también sufrió una degradación terrible. Sus cuidados cabellos y barba, antes perfumados y acicalados por sirvientes expertos, crecieron enmarañados como plumas de águila. Sus uñas, antes perfectamente cortadas y limadas, se alargaron y endurecieron como las de las aves. Este trastorno, que algunos estudiosos modernos han intentado explicar como una rara condición psiquiátrica llamada licantropía clínica o zoantropía, transformó completamente al orgulloso rey. En este estado, el paciente se cree transformado en animal y adopta comportamientos bestiales, incluyendo caminar en 4 patas, comer hierba o rechazar vestirse. Durante este extraordinario período, el gobierno del imperio debió continuar bajo la dirección de regentes,
posiblemente su hijo Evil Merodach, u otros altos funcionarios leales que mantuvieron en secreto la verdadera condición del rey. Para el pueblo común, el gran Nabucodonosor simplemente había desaparecido del ojo público, recluido en sus aposentos o tal vez en alguna campaña militar lejana. Pocos podían imaginar que su magnífico soberano andaba a cuatro patas en los jardines reales, viviendo como una bestia. La humillación de Nabucodonosor era completa. El hombre que había gobernado el mundo conocido, que había derrotado a reyes y naciones enteras, que se había considerado casi un dios, ahora no era reconocido ni siquiera como humano. El contraste no podía ser más dramático ni la lección más clara. El orgullo desmedido lleva a la caída, y ningún ser humano, sin importar cuán poderoso, está por encima del Dios Altísimo. El tiempo pasó lentamente para el rey bestializado. 7 tiempos, ya fueran 7 años o algún otro periodo, transcurrieron mientras Nabucodonosor vivía en su condición animal. Pero tal como se había profetizado, este estado no sería permanente. La cepa del árbol había permanecido en la tierra, con sus raíces intactas, esperando el momento de volver a brotar. Finalmente, cuando se completó el tiempo decretado por Dios, ocurrió algo extraordinario. El mismo Nabucodonosor lo describe así en sus propias palabras, según el relato de Daniel. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Este simple acto, alzar los ojos al cielo en lugar de mantenerlos fijos en la tierra como las bestias, simboliza el reconocimiento de una autoridad superior, un poder por encima del suyo. En ese momento, ocurrió una transformación tan repentina como la anterior. La mente del rey volvió a ser humana. Su capacidad de razonar, hablar y comportarse como una persona regresó, y con ella llegó una profunda comprensión que cambió para siempre su perspectiva sobre sí mismo y sobre Dios. Bendije al Altísimo, continúa Nabucodonosor, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Estas palabras revelan una transformación espiritual aún más profunda que la física. El orgulloso rey que había desafiado a Dios ahora reconocía su soberanía absoluta. El hombre que se había atribuido toda la gloria por sus logros, ahora comprendía que todo poder humano es otorgado por Dios y puede ser revocado por Él en cualquier momento. Asombrosamente, tras esta experiencia humillante, Nabucodonosor no solo recuperó su razón, sino también su posición. Mi razón me fue devuelta, escribe, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Este detalle es significativo porque demuestra que el propósito de Dios no era destruir a Nabucodonosor, sino transformarlo. La disciplina divina, aunque severa, tenía un objetivo redentor. Una vez que el rey aprendió la lección de humildad, no solo fue restaurado, sino que prosperó aún más que antes. La conclusión que Nabucodonosor extrae de esta extraordinaria experiencia resume la lección central de toda su historia. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Estas palabras, preservadas en el capítulo 4 del libro de Daniel, constituyen un testimonio personal que muchos estudiosos creen fue escrito por el propio Nabucodonosor e incorporado al texto bíblico. Si esto es correcto,
representa el único caso en las Escrituras donde un rey pagano contribuye directamente al canon bíblico, compartiendo su experiencia de conversión como testimonio para las generaciones futuras. Tras su extraordinaria restauración, Nabucodonosor gobernó Babilonia durante varios años más, completando un reinado de aproximadamente 43 años, del 605 al 562 a.C., uno de los más largos y prósperos de la historia antigua. Los registros históricos sugieren que estos últimos años fueron de estabilidad y relativa paz para el imperio. Con su corazón transformado por la experiencia vivida, es probable que el rey gobernara con más sabiduría y justicia que antes. El hombre que había experimentado en carne propia lo que significa ser despojado de toda dignidad humana, seguramente desarrolló una nueva sensibilidad hacia los vulnerables y oprimidos. Cuando finalmente la muerte llegó para el gran rey, dejó tras de sí una Babilonia en el apogeo de su gloria y poder. Su hijo Amel-Marduke, llamado Evil-Merodake en la Biblia, ascendió al trono. Curiosamente, uno de los primeros actos de este nuevo rey fue liberar al cautivo Joaquín de Judá de su prisión y darle un lugar de honor en la corte babilónica, un acto de clemencia que quizás refleja la influencia del cambio de corazón de su padre. Sin embargo, el esplendor del imperio no duraría mucho tiempo después de la muerte de su gran arquitecto. Apenas 23 años después del fallecimiento de Nabucodonosor, el imperio babilónico caería ante los persas liderados por Ciro el Grande, exactamente como se había profetizado en el sueño de la estatua. La cabeza de oro daba paso al pecho y brazos de plata, cumpliendo la palabra divina con precisión histórica. El legado material de Nabucodonosor, sus grandes construcciones y conquistas, eventualmente se convertiría en polvo y ruinas. Pero su legado espiritual, la historia de su humillación y restauración, ha perdurado por milenios como un poderoso testimonio de la soberanía divina y de cómo Dios puede transformar incluso el corazón más orgulloso. Si te ha gustado este recorrido por la vida de uno de los personajes más fascinantes de la Biblia, te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir más historias bíblicas que inspiran, enseñan y transforman. Cada semana compartimos narrativas como esta, diseñadas para profundizar tu conocimiento de las Escrituras y fortalecer tu fe. No olvides compartir este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de esta poderosa historia de transformación. Tus compartidos nos ayudan a llevar estas enseñanzas bíblicas a más personas que necesitan escuchar sobre el poder transformador de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro con las historias bíblicas. Recuerda, nunca estamos tan altos que no podamos caer, ni tan bajos que Dios no pueda levantarnos.